Vamos a conversar sobre la filosofía del arte y vamos a tratar de entender un poco más profundamente qué es la identidad, cuál es la integridad, de qué aspectos integran la naturaleza humana y qué es lo que nos hace dignos de ser llamados humanos. No se puede exigir una responsabilidad a quien ignora sus deberes. Esto es muy importante. Yo no puedo exigirle a alguien, oye, ¿por qué no hiciste esto si no se lo mandé a hacer? ¿No? Eso es normal. No se puede exigir al otro ser correcto cuando no conoce el reglamento. Bueno, ¿y cómo le digo qué es lo que es correcto y por qué no fuiste correcto si no le digo en qué consiste en ser correcto? Imaginaos a un militar que le dices, oye, ¿por qué no disparaste en la guerra? Ah, pero tenía que disparar. Bueno, pues para eso te preparo. Pero tendrás que darle la orden. Cuando le das la orden, después puedes exigirle. Pero si no le das la orden, pues no le puedes exigir. Pedir que alguien se comporte como se debe sin explicarle qué debe hacer es injusto y es indigno, lógicamente, es indigno. No califica culpable el que no hizo lo que no sabía que debía hacer. Esto es importante. Culpable no es aquel que no hizo lo que no sabía que debía hacer. ¿Estamos con eso? Eso es muy importante para comprender lo que os voy a explicar ahora. ¿Por qué culpar de inhumano a quien no sabe lo que es humano? Nosotros pasamos el día culpando al vecino, que el vecino es irresponsable, que el vecino es desconfiado, que el vecino, fíjate, que no responde a lo necesario. Es decir, siempre estamos echando la culpa a alguien, pero ¿por qué no le explicamos cómo debe ser? La conocida frase, perdónalos porque no saben lo que hacen, se ajusta a este entendimiento, ¿verdad? Claro que sí. Ahora comprendemos por qué dijo en ese momento esta persona, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lógicamente, él conocía la naturaleza humana, pero el resto no. Entonces no podía ni rechazarlos, ni acusarlos, ni reclamarlos. Imaginaos, le están golpeando a este personaje hasta que llega a la cruz y venga a golpearle, insultarle, llamarle de todo. ¿Habéis visto en algún sitio, en algún pasaje por ahí de la historia que diga, no, él se dio la vuelta y empezó a insultarlos de vuelta? No, ni siquiera reclamó, ni siquiera acusó, ni siquiera rechazó, ni siquiera escapó cuando podía haberse escapado. ¿Por qué no lo hizo? Porque sabía que debía cumplir acorde con las normas de la naturaleza humana. Venía a conectar al mundo, no venía a rechazar al mundo. Y al conectar tenía que conectarse incluso en el momento en el que le estaban golpeando. Bueno, eso es una historia que la podéis ver después, pero ahora vamos a centrarnos en esto. Para realizarse es preciso saber antes cómo realizarse o cómo debe hacerse humano la persona. De eso se encarga la filosofía. Hasta ahora hemos tenido un montón de filósofos que nos han estado abriendo el camino. Pasé la infancia creyendo que los magos eran dioses. Esto es algo que quizá a vosotros os ha pasado también. Que hasta que descubres los trucos de los magos, tú piensas que esa magia es impresionante. Oye, qué cosa tan difícil de aprender, ¿eh? Y tú ensayas y te buscas el elástico y dices, a ver, ¿y por qué no me sale? Y vuelves a intentarlo y te pasas 500, 600, 1000 veces intentando el truco hasta que lo descubres. Y cuando lo descubres, qué fácil, qué sencillo. Algo tan simple, dices, pero ¿cómo? Antes de saberlo era tan complicado y ahora que lo sé es tan sencillo. Lo que se ignora se imagina mucho más complicado de lo que es. Y eso se imagina antes de descubrir el truco, porque después de que reconoces el truco, se acabó. Ahí sabes la razón y dices, la razón es súper sencilla. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Chao, eso es verdad. ¡Wow! Pero para llegar a esa frase, ¿cuántos años hemos tenido que pasar? Bueno, lo mismo ocurre cuando tratamos de descubrir qué es humano sin saber la respuesta. En ese caso pensamos en miles de posibilidades. ¿Qué es ser humano? El humano es un ser racional, el humano es un ser sensible, el humano es un ser simpático, es un ser... bueno, es algo que imaginamos, pero no es la razón justa. ¿Por qué? Porque hasta que no la sepamos, pues seguimos opinando y todas esas opiniones son múltiples. La identidad e integridad humana es tan sencilla que resulta difícil de imaginar porque se asume que la diversidad y la variabilidad es tan extensa que sería imposible determinar la condición humana. Eso es lo que pensamos. Hay tanta gente. ¿Cómo voy a descubrir yo qué es lo que es
ser humano cuando hay tanta gente, tanta variedad de personas? Pero el genoma humano es de todos, es el mismo para todos. El genoma no cambia, genoma es genoma, el genoma humano, ¿vale? Y eso es lo mismo para todo, y cuando lo conoces, pues dices, ah, sí, sí, aquí tengo el ADN de este, a lo mejor hay una pequeña variación en el ADN, pero el genoma es igual para todos, ¿eh? Entonces, ¿por qué nos creemos que es tan complicado? ¿Por qué? Porque esa variabilidad es tan extensa que nos parece imposible determinar la condición humana cuando en realidad somos todos diferentes, pero igualmente humanos, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar, esa condición homóloga, esa condición que existe en todos. La condición humana es sola y exclusivamente una, la misma para todos. Eso es lo que tenemos que buscar y los aportes al conocimiento de los científicos o de los filósofos ha sido muy interesante para elevarnos en esa condición de encuentro con la identidad, con la integridad y con la dignidad humana. Pero la filosofía es ese contenido invisible. La ciencia te demuestra aspectos visibles y es mucho más fácil creer en la ciencia que creer en la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía te toca temas que son invisibles, temas que son deducciones, inducciones, que son demostraciones, pero demostraciones a nivel de ideas, entonces nos cuesta un poquito más creer en ello. Pero es como decir, no, yo no creo que yo tenga una sensibilidad, porque yo soy materia, ¿vale? Entonces por la mañana me levanto y al levantarme voy a la cocina a tomarme el café, ¿por qué? Ay, por la necesidad. ¿Y dónde está la necesidad? ¿En qué paquete? ¿En qué cajón? ¿En qué bolsillo? ¿Dónde tiene la necesidad? Ay, pues sí es inmaterial, es decir, lo sustancial es invisible. La manifestación física es lo visible. Pero la manifestación física es la creación, es un objeto creado. La pretensión, la intención, el estímulo no se ve ahí en eso creado, pero es el origen de lo creado. ¿Qué es más importante? ¿Lo creado o el origen que puede originar cualquier cosa creada? Sabemos que la filosofía es la búsqueda de lo absoluto. La filosofía, así como la ciencia y la religión, se fracturaron en minúsculas porciones y en lugar de estudiar la totalidad de las cosas, se centraron en analizar y discutir minorías irrelevantes ante la totalidad de la naturaleza. Eso fue lo que causó el desorden en la orientación de encontrar la razón de la existencia o encontrar la razón de las cosas. Berkeley pensaba que el existir es el ser percibido, concentrándose en las ideas mentales, y los realistas se limitaron al análisis de las sustancias del fenómeno externo o a las cosas materiales. El empirismo fenomenológico y el racionalismo mental defendieron sus posturas sin comprender que eran parte de lo mismo, la unidad entre ambos. Las capacidades sensibles, cognitivas y motivacionales actúan al unísono. Se siente lo que se comprende y se responde en base a eso mismo. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza actúan al unísono. No puedes ser prudente sin realizar la selección de alternativas y eso implica sentido, conocimiento y voluntad. Los instintos no pueden operar independientemente uno del otro. El instinto de protección determina lo que comes y el de mantenimiento hace posible la reproducción. Pero no se reproduce un cuerpo muerto, ni se protege sin mantener el cuerpo ante el peligro. La familia no existe sin la dualidad complementaria trinitaria. La filosofía nunca asumió la realidad de la naturaleza y por eso nunca pudo comprender la integridad de la identidad humana digna en su condición humana. Cuando hablamos de la estructura base de cuatro posiciones, causa y consecuencia, sujeto-objeto, en el interior de esta estructura base de cuatro posiciones existe intencionalidad, selectividad y poder, existe emoción, existe intelecto, existe voluntad. Y estas cosas, la emoción, el intelecto y la voluntad, operan al instante, las tres, al unísono, todas juntas. Y eso es lo que le ha faltado a la filosofía. La filosofía se ha centrado en el idealismo racionalista y en el realismo existencialista. Y ni uno ni el otro son suficientes para explicarnos la estructura base de cuatro posiciones, que es el fundamento esencial de la creación. Las dos deben unirse. Y en la unidad de las dos podemos encontrar la lógica consecuente con la identidad, integridad y dignidad de las cosas.
Pero se creía que al principio el conocimiento tenía ese tipo de verdades relativas que a medida que se iban conociendo poco a poco, al encontrar más conocimiento, ese progreso hacía o posibilitaba conocer la verdad absoluta. Esto era lo que decía Lenin. Dice que a medida que continúa el proceso de cognición, el conocimiento progresa hacia la verdad absoluta. Eso es según Lenin, pero resulta que Mao, que también era marxista, Mao dice todo lo contrario, él nunca mencionó la verdad absoluta, él no creía en verdades absolutas. ¿Cuál es la fuente de cognición? ¿Es esa etapa de sensible, esa etapa de sensación, o la etapa de cognición, o la etapa de comprensión? ¿Cuál es la fuente de la cognición? ¿El objeto, la razón? ¿Cuál es la fuente de cognición? ¿El conocimiento está en las cosas o está en la apreciación del sujeto? Bueno, a lo largo de la historia hubo personas como los empiristas, como el empirismo, que nos decía que la fuente es la sensación producida por el objeto. Es decir, para ellos el pensamiento objetivista te dice que el objeto es el que provoca las sensaciones. Es decir, cuando yo miro a un toro me asusto, ¿eh? Pero si el toro no existe no me asusto. Entonces, es el objeto el que produce las sensaciones. Y después te dicen los racionalistas que no, que la fuente de la razón es el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto es el que aprecia esa sensación. Entonces el subjetivismo y el objetivismo estuvieron ahí oponiéndose los unos a los otros sin llegar a comprender que ninguno de los dos tenía razón. ¿Por qué? Porque son las dos cosas juntas. Necesitamos al apreciador y necesitamos la cualidad contenida en el objeto para ser apreciada. Esa cualidad contenida en el objeto que es apreciada es el valor, y el valor se establece cuando el sujeto aprecia esa cualidad del objeto. Cada objeto creado es el objeto del hombre. Existe para el humano, existe para el hombre, y solo puede y debe ser conocido y comprendido únicamente por los seres humanos. Las otras especies lo conocen pero no lo comprenden. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Esto es algo importante. Existe la creación entera, pero aislar el hombre. Imaginaos que no existe nada, ni un solo ser humano. ¿Quién validaría? ¿Quién reconocería? ¿Quién disfrutaría de la creación? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque los animales conviven, son parte de esa estructura instintiva, pero no disponen de conciencia apreciativa, no disponen de una libertad inmensa, no disponen de una autonomía inmensa, no disponen de una responsabilidad inmensa, no disponen de una sensibilidad universal de ser capaces de sentir lo que sienten las focas, las ballenas, los osos panda, los tigres blancos. No son sensibles en esa dimensión, tampoco son cognitivos en cuanto a reconocer las razones justas cómo salir al espacio, no lo pueden hacer. No hay ninguna especie capaz de poder evaluar la Luna o evaluar el Sol o Júpiter, ¿eh? Somos los únicos capaces de valorar el ambiente completo de la naturaleza. Luego las cosas están hechas para la condición humana mental, para esa condición humana, no para el humano salvaje. Nosotros tenemos un animal humano instintivo, y ese animal humano instintivo, hay personas, te digo la verdad, hay muchas personas que disfrutan de ese animal humano instintivo selvático y ya está. Bueno, para ellos el ser así instintivos es más que suficiente, pero para ellos está hecha la naturaleza física, para la condición humana está hecha la naturaleza del valor. Según Kant, según Hegel, según Marx, el ser humano no es el sujeto, sino meramente un objeto más del conjunto de objetos de la creación. Ellos pensaban que el hombre es otro animal más. Y creen eso porque dicen que todo se originó de un accidente. De aquí no hay ninguna razón que justifique la existencia de nada, esto es accidental. El hombre, cuando apareció por casualidad, se encontró con toda la creación y utiliza la creación para entretenerse sin ninguna razón. Las utiliza porque por casualidad son útiles, por casualidad. Las cosas son útiles al azar. Bueno, todavía hay gente que piensa eso, ¿eh? Esto no es de hace 2 siglos, esto es actual. Hay mucha gente que piensa que somos una masa y esa masa no la describe, no saben lo que es la masa, no saben lo que es la materia, no saben, no pueden describirla porque no existe, la materia no existe, la masa no existe, existen reacciones atómicas. Esas reacciones atómicas justifican presión, intensidad y potencia, pero eso no es la masa sustancial de la que hablaba Marx, Kant, Hegel. Recuerden que estos señores no tenían acceso a los genes ni a
ni a las sustancias atómicas, por llamarlas de alguna manera. Tenían ideas, pero no tenían la experiencia. No tenían este círculo que existe en Europa donde mandan las cosas a velocidades extraordinarias. No estaban ahí hace 2 siglos. Si la razón de todo acto se desprende de su por qué y su para qué, el acto no es casual, no es al azar y no es accidental. Si decimos que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Sí, la razón que justifica necesario este lapicero es el escribir y por eso surge el lapicero. El lapicero no, ¡pap! No surgió de manera espontánea al azar y ¡pap! Apareció un lapicero aquí sin razón de ser. Buscarme algo que aparezca sin razón de ser. Os vais a dar cuenta de que ni el accidente siquiera surge por espontaneidad o por algo casual. El accidente es producto de direcciones, de fuerzas, de presión, de intensidad, de potencia. La filosofía es la búsqueda de lo absoluto. A todo esto que hemos venido hablando, Schelling, que era otro filósofo alemán, nos dice que la naturaleza es el punto de partida de todas estas cosas, tanto para la creación como para el hombre. Todos los seres son una forma fenomenal de la naturaleza. Y esta se manifiesta primero en las especies creadas y luego en la naturaleza humana. Esto tampoco explica la relación de sujeto de la naturaleza, de sujeto de la naturaleza humana sobre la creación, sino que nos ponen en igualdad de condiciones, en meros objetos. Aquí no nos da una posición de ser los apreciadores, los evaluadores, los que valoran lo creado, sino que nos dice, bueno, tú eres otro más. Hegel dice que el hombre y la creación son las formas fenomenales de la idea, y como Schelling, que también dijo lo mismo, y dicen que la idea se desarrolla en sí dialécticamente por sí sola. Esto es lo más extraordinario que he escuchado. Este lápiz es una idea que por sí sola se realiza. ¿Habéis visto? Esta regla es una idea que por sí sola se realiza. El ser humano es una idea que por sí solo se realiza. Una cosa es que yo me desarrolle por sí solo en cuanto al desarrollo emocional, intelectual, conductual, al desarrollo del lenguaje, al desarrollo de las costumbres. Bien, vale, 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 vale. Eso es algo operativo, pero el genoma humano no me lo desarrollé yo por mí mismo porque quería desarrollarlo así. Y el genoma humano no se hace a sí mismo por sí solo, ¿eh? Se debe a una razón que lo justifica necesario. Lo que no comprendieron estos filósofos es que cada especie existe para una inmediata superior dependiendo de una inmediata inferior. Esto no lo comprendieron. La suma de átomos origina moléculas, la suma de moléculas crean embriones, el embrión origina al feto, el feto al niño, el niño al joven, el joven complementa a su complemento de género y ambos complementan a los descendientes y estos complementan a sus ascendientes, es decir, se complementan los padres con los hijos, el marido con la esposa, el átomo con la molécula con las sustancias y todas estas cosas van interconectadas unas con otras, no son aisladas unas de otras que aparecen por azar. La creación, el fundamento esencial de la creación es la conectividad. Existen conectados el tiempo y el espacio, la energía con la fuerza, la tierra con el aire con las plantas con el... Todo existe conectado, no hay ninguna cosa que puedas decir, ya, lo saqué, lo puse ahí, pero está en el espacio, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Ya está en el cosmos? Sí, está en el cosmos. Bueno, entonces está conectado con el cosmos, es decir, no puedes sacarlo de la totalidad. ¿Por qué? Porque la totalidad es el conjunto de todas las porciones. Cada porción existe dentro de una totalidad y por eso se llama porción. Si no, no dirías que es una porción ni hablarías de la totalidad, hablarías de algún otro término. La interdependencia es una realidad manifiesta y por todos observadas. En ningún caso existe esa cosa aislada, accidental, espontánea. El hombre no puede existir sin la creación y la creación no tiene significación sin el hombre. El hombre es el sujeto de la cognición y del dominio, además de la sensibilidad universal. Siente las necesidades biológicas, zoológicas, botánicas y ecológicas. La relación sujeto-objeto fue determinada por la naturaleza incluso antes de la creación de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la naturaleza del valor es una entidad dual trinitaria que dispone de intencionalidad, selectividad y poder autónomo. Tanto el empirismo como el racionalismo consideran que la relación entre sujeto-objeto es algo accidental y no es así. El ser humano no es un recipiente pasivo de sensaciones al azar o de conocimientos al azar o de comportamientos al azar.
La sensibilidad aumenta en base a lo adecuado, la cognición reconoce el fundamento ajustado y el comportamiento realiza proyectos consecutivos, no al azar. La cognición exige sensibilidad, razón y experiencia, no solo razón. Se conoce aquello que se siente concordante, beneficioso, satisfactorio y tenemos emoción, intelecto y voluntad juntos. Esto es novedoso en la historia de la filosofía, sí señor. Lo que os estoy diciendo de que existe una conectividad entre las capacidades, entre las virtudes, entre los instintos, por ejemplo, podríamos decir que la prudencia opera sin la firmeza ni la templanza. La prudencia necesita la templanza para poder evaluar, necesita la firmeza para terminar de evaluar. Y la firmeza puede operar sin la prudencia y sin la templanza, ¿no? La firmeza necesita templanza, necesita la prudencia y la elección. Puede operar la emoción sin el intelecto o el intelecto sin la emoción. Pues si el intelecto no siente que es cierto aquello que le convence, pues no puede definir que es cierto y la motivación no puede determinarse si no reconoce justa esa razón que lo determina. Y el instinto de protección no puede hacer nada con un cuerpo muerto, entonces necesita el instinto de mantenimiento que mantenga vivo ese cuerpo para que el instinto de protección pueda protegerlo. Y el instinto de reproducción necesita también que el cuerpo esté vivo porque si no, no puede reproducirse. Es decir, estamos acostumbrados a singularizar las cosas de una forma infantil. Tenemos que darnos cuenta de que el estudio parte de la imagen total para comprender la porción del puzzle en el lugar preciso para ubicarse esa porción del puzzle. Si no tengo la imagen global del puzzle, no sé dónde poner esa ficha. Luego, ningún filósofo comprendió la unidad o comprendió que la unidad es dual trina. Y nosotros hablamos de la unidad dual trinitaria de las capacidades, de las virtudes y los instintos. Esto jamás en la historia se ha explicado. Esto es totalmente novedoso. Es novedoso porque estamos integrando las cosas, porque sabemos que la naturaleza es conectiva. No es una suma de porciones, ¿eh? Son particularidades de un todo, pero es una totalidad que contiene esas porciones. El cosmos es una ordenanza, es un orden que ordena en base a una ordenanza y esa ordenanza es la que ordena el cosmos. Cuando comprendes esa ordenanza puedes ordenar la pieza del puzzle en su lugar. Cuando no lo comprendes no tienes la imagen. Y si no tienes la imagen no puedes realizarte. ¿Cómo puedes pensar en la identidad del hombre sin conocer la integridad digna del hombre? Primero tienes que conocer cuál es la integridad de los aspectos y facultades del hombre y comprender que tienes virtudes, tienes instintos, tienes capacidades, tienes habilidades, tienes sentidos, tienes un montón de aspectos que los tienes que analizar todos para comprender cómo se interconectan unos con otros y poderte desarrollar en lo humano. Y de ahí, una vez que comprendes la integridad, puedes decir, ah, esa es la identidad, ¿eh? Y esa es la identidad digna de esa integridad. Pero no puedes hacerlo por porciones, tienes que comprender la totalidad. Y por eso estamos explicando estas cosas. La filosofía, así como la ciencia o la religión, se fracturaron en múltiples porciones o minúsculas porciones, y en lugar de estudiar la totalidad, se dedicaron a las porciones particulares. Se centraron en las minorías irrelevantes, ¿eh? Y el estudio de las minorías ocultó el proceso de estudio de la totalidad. Y al final, ¿qué quedamos? Quedamos en que sabemos que tenemos muchas piezas para construir la casa, tenemos maderas, tenemos cemento, tenemos tierra, tenemos piedras, tenemos ventanas, tenemos de todo, pero no sabemos dónde poner cada cosa, ¿no? Porque nos falta el arquitecto que ordene la totalidad. Eso es lo que nos ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Son las capacidades sensibles, cognitivas y motivacionales actúan al unísono. Se siente lo que se comprende y se responde en base a eso mismo. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza actúan al unísono. No puedes ser prudente sin realizar la selección de alternativas y eso implica sentido, conocimiento y voluntad. Los instintos no pueden operar independientemente uno del otro. El instinto de protección determina lo que comes y el mantenimiento hace posible la reproducción. No se reproduce un cuerpo muerto ni se protege sin mantener el cuerpo ante un peligro. La familia no existe sin la dualidad complementaria y trinitaria. La filosofía nunca asumió la realidad de la naturaleza y por eso nunca pudo comprender la integridad de la identidad humana digna de su condición humana. Creo que esto está más que claro.
¿Cuál es el acercamiento al objeto de cognición? ¿Cuál crees que es correcto? ¿El acercamiento realístico o el acercamiento idealístico? El hombre es la integración de todos los seres en la creación y todos los seres fueron hechos a imagen del hombre. La creación y el hombre son similares, aunque el ser humano fue creado en el último o el último de este proceso, en el mundo del fenómeno. En el mundo de las ideas fue creado el primero, como estándar para toda la creación. Eso lo sabemos nosotros porque comprendemos el valor y sabemos que en el valor existe necesidad y satisfacción, pero la necesidad está fundamentada en la expectación a disfrutar del beneficio que nos haga sentirnos satisfechos. La voluntad es la expectación a sentir, a poder disfrutar del logro. El interés es esa pretensión a convencerse de algo. Si no sientes que hay una razón detrás de esas cosas, pues ni siquiera te interesas por ello. Si no sientes que puedes sentirte satisfecho, ni siquiera emprendes el camino de la satisfacción. Y si no sabes a dónde vas, pues no vas a motivarte en llegar a ningún sitio. Es decir, la naturaleza humana es ese microcosmos o encapsulación de la integridad universal completa. Es el prototipo de todos los elementos del universo, de acuerdo con lo conocido en la psicología antes descrita. Es decir, como explicamos cuando sabemos cómo opera el valor, podemos entender esto perfectamente. Podemos entender que antes de crear el universo, la idea era tener a alguien que lo valore, alguien que lo evalúe, alguien que lo disfrute, alguien que lo comprenda, alguien que lo mejore, que lo ordene, que lo controle, que disfrute con ello. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido la creación. En la cadena trófica, ¿quién es el responsable del ordenamiento ecológico? ¿Las ballenas? ¿Los delfines? La conciencia humana. Y la conciencia no es visible, no es física, no pertenece a la creación. A esta creación física me refiero. A este universo fenomenal o de los fenómenos. Pertenece al universo de las ideas. Si decimos que la motivación se determina en la expectación a disfrutar de un bien, si decimos que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, si decimos que todo acto se deriva de un origen intencional, selectivo y poderoso, podemos deducir que la naturaleza humana apreciativa, intelectiva y responsable de cumplir la misión de ordenarse y ordenar a la totalidad de las especies es la finalidad esperada por la naturaleza de la creación. Imaginaos un momento, un segundo. Imaginaos a todas las personas que sean capaces de apreciar, que se aprecien los unos a los otros y aprecien todas las cosas. Imaginaos a los 10.000 millones de personas que existen en el universo, el día del aprecio, 24 horas apreciándose todos y apreciándolo todo. Imaginaos eso. Funcionaría el orden universal en base a la ordenanza que lo ordena si no existiese desprecio, si no existiese rencor, si no existiese recelo, si no existiese reclamo, acusación, rechazo. Imaginaos qué pasaría con la humanidad si le decimos a todos que tienen que apreciar todo y apreciarse los unos a los otros durante 24 horas. ¿Os gustaría estar en esa experiencia? Bueno, podéis promover el Día del Aprecio y ese Día del Aprecio mm, pretendéis o multiplicáis o publicitáis que todos tienen que apreciarlo todo y ya veréis cómo esa es la razón de la existencia de la humanidad. ¿Por qué no se hace? Bueno, ese es otro tema. La naturaleza de la creación ha de realizarse y para cumplirse, ajustarse y satisfacer la necesidad creativa, debe ajustarse a la razón de ser, a esa razón de ser, a esa, decimos que existe una ordenanza que ordena el ordenamiento cósmico, a esa ordenanza. Y esa ordenanza es conectiva, dual complementaria, regida por el centro, dominada por el centro del valor y rechaza el desorden. Se desarrolla mediante procesos en 3 etapas e origina finalidades específicas y las cumple completamente. Eso es lo que ocurre con la naturaleza de la creación, que lo vamos a estudiar en otra clase, en otra charla. La naturaleza de la creación ha de realizarse para cumplirse, ajustarse y satisfacer la necesidad creativa. ¿Y cómo puede realizarse? Cuando la especie humana reconozca su identidad, su integridad y se establezca su dignidad. De ese modo, todas las especies naturales se realizarían seguras y satisfechas. El ser humano está compuesto por una naturaleza endógena interna y una naturaleza exógena externa. Ambas naturalezas contienen aspectos de director y dirigido, y ambas naturalezas operan en función de un destino, la función de recorrer una dirección.
La dirección exigida por el destino de la concordia con su propia identidad, el destino del reconocimiento de su razón de ser y el destino del cumplimiento de su auténtica función o deber de ser humano íntegro en su identidad y dignidad. La naturaleza endógena del ser humano pretende la unidad en el vínculo reproductor del beneficio conductual, del conocimiento verídico y del bienestar emocional. La naturaleza exógena del ser humano pretende el enlace reproductor de la especie, del mantenimiento fisiológico y del sentido de protección. Es decir, nuestros instintos que son o corresponden a esa naturaleza exógena nos permiten vivir, mantenernos y reproducirnos. Y nuestra naturaleza endógena, la naturaleza directiva inherente de la conciencia, es la que pretende ese beneficio conductual, ese conocimiento verídico y ese bienestar emocional satisfecho. A estas dos naturalezas directivas se las reconoce como conciencia e instinto. La conciencia es celosa del vínculo y el instinto es celoso del enlace. El celo interconector de estas dualidades endógena y exógena es el termostato regulador del funcionamiento natural de ambas naturalezas directivas. Por eso es de vital importancia su completo reconocimiento y dominio. El control del celo es importantísimo en esta tarea. El dominio sobre el celo, responsabilidad absoluta de la conciencia del ser para lograr el destino de ser auténtico, autónomo y autovalente, concordante con la razón que justifica su existir y cumplido en el deber de las funciones naturales que lo justifica satisfecho. Si queremos sentirnos satisfechos, seguros y realizados, necesitamos el ejercicio del control del celo emocional, del celo intelectual y del celo conductual en sus excesos y en sus carencias. Cuando controlamos los excesos y las carencias, estamos en la moderación que nos permite ser correctos, que nos permite ser y sentirnos satisfechos, seguros y decentes también. La naturaleza humana es el compuesto dual trinitario compuesto por la intención de ser apreciador de la totalidad de las especies, por el valor de establecerse y por la conciencia consciente del ordenado. La dualidad humana se compone de la naturaleza directiva inherente, exógena, física, y de la naturaleza directiva inherente, la naturaleza directiva inherente endógena o psíquica. Mente, instinto o espíritu y materia son dos aspectos de la naturaleza contenidos en la especie humana. El rector de estos dos mundos, el libre, autónomo y responsable, junto con el condicionado mecánico automático, es la conciencia. Es decir, el rector de estos mundos físicos y espirituales o internos y externos o mentales y materiales, como lo queráis poner, el rector de estos dos mundos, que es libre, autónomo y responsable, junto con el condicionado mecánico automático, es la conciencia. El condicionado mecánico automático es el instinto y el libre, autónomo y responsable es la conciencia, es el espíritu, es la parte interna, el ánima, el alma, como queráis llamarlo. La conciencia es una capacidad sensible, estimulante, cognitiva, ajustada y motivadora responsable que mediante el celo alarma a la insuficiencia ante el deber, de la inseguridad ante la razón y de la insatisfacción ante el desagrado. Es decir, la conciencia reconoce el desagrado y te alarma frente a la insatisfacción. Reconoce aquella razón que nos gusta y te alarma frente a la inseguridad y reconoce aquel deber que es deficiente y te alarma frente a la insuficiencia. La conciencia es un compuesto de memoria, celo e inteligencia. Inteligencia o sistema operativo evaluativo, celo como termostato del orden y custodio de los excesos y carencias, custodio del cuidado y de la defensa del valor, y memoria autónoma imaginativa. Esto es muy importante, comprender que nuestra memoria es distinta a lo que conocemos hoy como memoria. La memoria y la inteligencia, junto con la libertad, autonomía y responsabilidad consciente, son un sistema interdependiente y conectado. Al indagar en la memoria aparecen ideas nuevas porque nuestra memoria no es una biblioteca de estantes que almacena datos. Nuestra memoria es interactiva. Un recuerdo puede generar múltiples imágenes asociadas. Esas ideas son evaluadas por la conciencia del mismo modo que las relaciones con el ambiente físico son evaluadas por la naturaleza del instinto físico. El instinto reconoce el hambre, la sed, la temperatura, la estimulación reproductora, el cansancio, el aburrimiento, etc. Y la conciencia es consciente del valor. Es consciente de lo bueno, de lo cierto, de lo necesario, y ante lo malo, lo falso o lo desconectivo, alarma. La voz de la conciencia debería ser superior al apetito del instinto, pero para eso es necesario educarse en la sensibilidad ante la máxima necesidad válida para todo, educarse en el reconocimiento de la máxima razón justa y educarse en la realización del máximo deber necesario.
De ese modo se adquiere el nivel de conciencia máximo exigido por la naturaleza humana. Consciente es sentirse, saberse y estar completamente satisfecho y seguro de algo. La consciencia es un estado derivado de estar seguro, de sentirse satisfecho por estar cumpliendo con lo que se debe hacer. Hay personas que denotan en su comportamiento las facultades que facilitan la comprensión de su nivel de desarrollo sensible y cognitivo. Por ejemplo, el individuo parco y preciso en el lenguaje que denota conocimiento de las palabras y frases que utiliza, se adivina en él una conciencia interesada en el conocimiento, mientras que el individuo carente de recursos verbales explicativos, cuyas frases ambiguas y dispersas manifiesta escaso interés por descubrir. El individuo inconsecuente que lanza propuestas cuyos proyectos no los cumple, difícilmente podría rodearse de personas confiadas y confiables. El sentimental que se acoge a todo tipo de justificaciones para demostrar su inocencia y se declara culpable en esta defensa, es decir, aquellos que se victimizan, al victimizarte, te estás declarando culpable en esa defensa. La conciencia humana es por todos compartida. Todos tenemos la misma conciencia, así como todos tenemos el mismo genoma. Las variaciones son mínimas entre uno y otro y por razones lógicas de entender. La experiencia de uno es distinta a la experiencia de otros. Unos son conscientes de más o de menos conocimiento. Los sentimientos y la experiencia se transforman en conocimiento en la memoria. Vamos a terminar pronto con esto. En la memoria no se admiten momentos ni lugares, no existe la posibilidad de introducir materia, ni masa, ni densidad alguna. La memoria almacena únicamente conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Es el ideario imaginario sentenciado por el intelecto humano. Y ese conocimiento establecido como noción de prototipo o como paradigma estándar de una experiencia evaluada. Es decir, nosotros almacenamos conocimiento, pero lo sintetizamos, ¿no? La inteligencia dicta sentencias y la memoria recoge, admite o absorbe únicamente las concordantes con el criterio de la conciencia. El criterio de la conciencia es dual trinitario, contiene la noción pura universal del orden y el conocimiento adquirido por el individuo particular. Nosotros tenemos una conciencia original y una conciencia adquirida. La adquirida proviene de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de nuestras experiencias, y la original proviene del campo electromagnético, del campo universal, de la conciencia universal humana. Hay una conciencia pura, que es esa que contienen todos los niños hasta los 5 o 6 años, que empiezan a adquirir la conciencia que le entregamos nosotros, y cuando esa conciencia que nosotros le entregamos es de, ¡oye, no, no, ten miedo, ten miedo, ten miedo!, el niño no va a salir a cantar jamás porque tiene miedo a la gente. Pero si nosotros le decimos, canta, sé libre, actúa, haz lo que quieras, no por dejarle hacer lo que le dé la gana, porque le ponemos nuestros límites y le decimos, sí, de 8 a 9 vamos a entrenarnos, y de 9 a 10 vamos a hacer esto, y de 11 a 12 vamos a hacer aquello, y ahora te toca cantar en público, y le permitimos que cante en público y va a cantar en público. Es decir, nuestra conciencia contiene normas originales y normas adquiridas, que cuando la adquirida se unifica con las originales, wow, maduran. Cuando la conciencia adquirida y la original son diversas, son dispersas, son distintas, ahí es donde se anula la persona y se transforma en un artificio humano. El criterio de la conciencia es dual trinitario, contiene la noción pura universal del orden y el conocimiento adquirido por el individuo en particular. Contiene las normas de la naturaleza de lo normado y las ideas y regulaciones de las costumbres adquiridas. La conciencia original y la conciencia adquirida conforman el tribunal del intelecto humano. La noción de prototipo o protoimagen original contenida en la conciencia puede verse superada. La noción original puede verse superada por la noción de prototipo adquirida por las costumbres del individuo, y ésta, al evaluar una conducta, un convencimiento o una realidad observada, puede determinarlo válido en base a la conciencia adquirida, que no es la conciencia original, siendo completamente erróneo en base a la conciencia, la noción de prototipo original. Por ejemplo, fumar. Uno dice, fumar, bueno, fumar es bueno, sí, ya me lo han dicho tantas veces que, mira, me gusta fumar, ¿eh? No te gusta fumar, pero la conciencia original te está diciendo, intoxicando el pulmón. Fíjate que cuando fumas un cigarrillo y te pones un poquito de algodón en la boca, el algodón se pone negro, negro, así tienes el pulmón negro. Bueno, eso, si no tienes la experiencia de ponerte el algodón en la boca, pues no lo vas a experimentar. Pero todas estas cosas que os estoy contando ahora son dignas de repasarse, son dignas de clases, son dignas de estar desmenuzando una por una para poderlas comprender, pero no tenemos tiempo para hacer eso, a no ser que os unáis a las clases. Si formáis parte del grupo de alumnos que escuchan estas cosas durante un tiempo, pues podéis adquirirlas y podéis obrar en función de aquello que es ordenado.
pero como no tenemos todavía ese monto de alumnos suficientes como para poder establecer estas clases, estamos haciéndolo online, de forma particular, de forma individual, hasta que reunamos un grupo de personas que podamos decir, vale, vamos a formar de nuevo la academia y vamos a seguir educando en estos aspectos que son de sobra interesantes para todos. Bueno, vamos a seguir, os dejo y comentad ahora. Así con estas cosas. Bueno, lo de la protoconsciencia queda para otro día, Que me encantó. Sí, ¿eh? El Ay, es qué término, interesante. Pero sí, el No, término no, di tú. proto es como lo máximo, ¿no? Ujú, Entonces, protoconsciencia es la conciencia macra, la conciencia máxima. ujú, Yo he hecho ahí un video para la próxima y en la próxima sí vamos a hablar del sistema límbico más que nada, de cómo esa protoconsciencia nos afecta a nosotros porque tenemos receptividad y tenemos esa per- ujú. perceptividad para poder recibir las cosas del ambiente y poder también responder a esas cosas del ambiente. Y además trabajo. que estaba... No, di, Conchita. No, que le iba a decir a Martín que un trabajazo, Martín, ¿eh? Es impresionante cómo has trabajado esto, ¿eh? Sí. Mira, a mí esto me sale por las venas, yo creo. Sale así rapidísimo. Porque le he dado muchas vueltas, de muchas maneras. Para mí es muy clara la identidad humana, muy clara. Yo no tengo ningún... A mí cuando me dicen, ay, voy a hacer este sistema para hacerme más espiritual o para hacerme más perfecta, para hacerme más madura, hay que ver. La naturaleza humana es una y es muy sencilla. El ser humano es un ser incondicional. Te guste o no, somos un ser incondicional. Los animales son incondicionales, todos son incondicionales. De hecho, la libertad, el término de libertad que yo os digo es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada, y eso es incondicional. Eso es ser incondicional. Lo esperamos todos. Todos queremos que nuestro marido sea incondicional, que nuestros hijos sean incondicionales, que nuestra mujer sea incondicional. Todo lo esperamos, pero no lo reducimos al carácter del personaje o de la persona. Todos, absolutamente todos somos sensibles, nos guste o no. Todos somos sensibles. Y la sensibilidad que busca, afecto y belleza. Para todo buscamos afecto y belleza. Nos guste o no, siempre estamos esperando el afecto. Cuando alguien nos insulta, ay, qué manera de despreciarme, ¿por qué no me aprecias? ¿Por qué no tienes afecto? ¿Por qué no me atiendes, entiendes y estás atento a mis cosas también, como yo te atiendo y te entiendo y estoy atento a tus cosas también? Emocionalmente, todos queremos eso. Intelectualmente, todos buscamos la razón. Nos guste o no, buscamos el porqué y el para qué del qué. Y conductualmente buscamos también el bienestar, el cómo hacer las cosas de una forma responsable. Es decir, si es necesario hacer la cama, se hace la cama. No tienes por qué gritarme por hacer la cama. Hazla tú, porque la viste tú antes que yo. Chao. El primero que vea el problema, que lo resuelva porque él nace con esa responsabilidad. Si todos somos libres, autónomos y responsables. Nos gusta decirlo, pero no nos gusta hacernos cargo de ello. Y el problema que tenemos es ese, que lo que es la condición de la integridad de la identidad humana es simplísimo. En un papelito te lo puedo resumir. ¿M? Pero el poder llegar a comprenderlo es amplísimo, porque ¿qué es la emoción? La capacidad sensible de captar lo necesario. ¿Qué es sensación? Una cosa. ¿Qué es sentimiento? Otra cosa. ¿Qué es cognición? Una cosa. Es decir, el desmenuce de todos estos aspectos básicos que son los fundamentos de la identidad humana, el desmenuce es muy amplio, pero la identidad es muy corta. Esto es como la verdad. Yo siempre pongo el ejemplo de dónde está Vitacura. Si yo sé dónde está Vitacura, al norte, nada más, no hay más posibilidades. Ahora, si no sé dónde está Vitacura, uy, no sé, estará para arriba, estará para allá, estará para allá, estará para allá, no estará para allá, estará para arriba. Oye, millones de posibilidades. Cuando me dicen qué es la identidad humana y no la conoces, no, es que ser humano es un ser racional. ¿Y qué es ser racional? Hombre, que tiene inteligencia. Fíjate la inteligencia artificial que estamos desarrollando, si eso es la condición humana. Nada más que ser inteligente. Pero claro, Martín, para poder, vamos a ver, obrar tal y cual como estamos viendo, ¿no? Yo creo que
que es que no nos han enseñado, ¿no? Porque esto no lo puede descubrir cada ser humano, o sea, no lo puede llegar a conocer cada ser humano por sí mismo. A ver, lo que pasa, Realmente, lo que pasa, Conchita, es que creemos eso, pero el Adán era un genoma humano, era el primer genoma humano y era capaz de descubrir su identidad. El Adán, el Eva, el Noé, el Abraham, el Moisés, el Jesús, el yo, el tú, el todo el mundo es libre, autónomo y responsable. Lo que pasa es que no nos lo cuestionamos. ¿Por qué? Porque nacemos en un ambiente psicótico. Nace un niño y sí, ¿qué es lo que tiene un niño al nacer? Pues sí. se encuentra con el padre y la madre que grita boca para la llama, pégale un golpe, que no se porta bien, que uy, ¿por qué no comiste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué? Uy, dices, pero qué demonios, ¿dónde he nacido? Mm, En lugar de encontrarte con un sitio ordenado donde el padre y la madre tengan la misma visión educativa para dirigir a este niño, ¿entiendes? Entonces, nos encontramos con estas cosas raras, ¿eh? Y al final nos hacemos raros y cuando tenemos 80 o 90 años empezamos a pensar, chunta, debería haber sido de otra forma, ¿entiendes? Porque es ahí cuando tenemos el tiempo para pensarlo, porque cuando tenemos 20 años estamos buscando el Claro. lío todo el día, Y ¿entiendes? entonces, Martín, ¿qué crees tú que deberíamos hacer cuando se nos presenta un mundo que nos ofrece todas todo ese jaleo que nos meten en la cabeza, que realmente, todos esos comportamientos psicóticos, ¿no? ¿Qué crees tú que se podría hacer para que la sociedad o en general, bueno, pues tendiese a tener unos comportamientos dentro de la normalidad, de esta Claro, coherencia es que que tú hablas? esto no parte por la sociedad. En un hospital psiquiátrico, el doctor va a tener que darle la pastilla al primero, después al segundo, después al tercero, pero no puede esperar que el conjunto de psíquicos sane a alguna persona. ¿Mm? No, eso La sociedad como está destrozada. La sociedad no sirve para nada. ¿Eh? va. Lo que sí sirven son las relaciones humanas. Es decir, tú te vas a un grupo de judíos y se llevan súper bien. Vas a un grupo de cristianos y se llevan Bueno, súper bien. sí, me Vas a un refiero grupo a de... eso, me ¿Entiendes? refiero a eso. En estos grupos limitados, uno puede decir, vale, voy a buscarme la persona con la que puedo empatizar en estas cosas. Por ejemplo, ahora mismo está Concha, está Mercedes, está Paula y estamos hablando de un tema que nos invita a atender, entender y estar atentos los unos a los otros. Si nosotros cuatro practicamos eso, estaríamos bastante bien. Y si lo ampliamos un poco más, cuando tengamos 15, estaríamos mejor. Y cuando tengamos 50 se estaría mucho mejor. Pero tenemos que empezar así, de uno a otro. Y eso no quiere decir que aquel al que tú le enseñes vaya a responder. Yo llevo 30 años en docencia y de los alumnos que me ha tocado tocar, no sé cuántos habré tocado, 1000, te digo que con los dedos de la mano, con los dedos de la mano tengo confianza en 5, 6, 7, no más. Y les he explicado a todos lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente no se interesa por eso. Mira, generalmente la gente va Ya, a estos clubs de sí. pasarlo bien. Relájate, respira profundo. Ay, tomamos un café, ahora paseamos, ahora venimos. ¡Oh, qué bien lo pasé en este club! Ahora, yo te digo la verdad, te digo, mira, tú tienes un trastorno de personalidad, tú tienes eres sobreprotector, entonces lo que tienes que hacer es liberarte de ello. Cuando estés actuando con soberbia, contrólate. Eso es muy difícil porque a nadie le gusta eso. Yo a mis hijos, tengo conversas con mis hijos tienen, si yo tengo un caracho, ellos tienen caracho y medio. Y cuando nos enfrentamos son choques así brutales. Y le digo, bueno, ¿cuál es el problema que a ti te... "Ah, es que mira, tu papá eres muy arrogante, es como todos los profesores, siempre tienen la razón. Bueno, vale, yo siempre tengo la razón. Y cuando siento que estoy actuando como arrogante, ¿quieres un cafecito? Mira, tengo chocolate, mira, chocolatito por aquí, a ver, ¿y qué te pasó el domingo? Cambias de tema y controlas esa arrogancia que es la mía, no es la de ella. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ella está respondiendo por lo positivo a por lo positivo, ¿entiendes? Ahora, cuando yo lo conozco, cuando yo sé eso, nos podemos engranar. Cuando
el otro no lo conoce, no hay forma. Yo creo que con Paula podríamos discutir y discutiríamos todo el día y no pasaría nada, porque me lo ha escuchado tantas veces que sabríamos engranarnos. Pero no sé, no sé si con un alumno nuevo que viene el primer día yo le puedo levantar la voz, porque a lo mejor levanto la voz y se fue, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de situaciones hay que irlas creando poco a poco. Por eso que este libro que os ofrezco gratuito, el libro este del paradigma, es muy útil porque ahí está explicado un montón de aspectos. Hay cosas sobre los trastornos de personalidad, hay cosas sobre la caracterización humana, hay cosas sobre aspectos del entendimiento de cómo estamos aquí. Y eso, pues claro, hay que irlo descubriendo poco a poco. Sí. Pero toma su tiempo, Tal toma vez, su tiempo. tal vez lo que yo creo que es que la reflexión, ¿no? del comportamiento de uno mismo, de las acciones de uno mismo, requieren un trabajo grande. Entonces, la gente no está dispuesta a hacerlo. No Y estamos después, dispuestos, sí, es verdad. y después la falta tal vez de humildad, ¿no? De quererse ver a él mismo y querer cambiar, porque eso es muy importante, Así es, ¿no? así es. Mira, esas cosas a veces llegan en la tercera edad. A veces llegan Sí, ahí cuando nos damos cuenta de ello. Porque sí, es verdad. cuando estamos entretenidos ganando plata para ser chori o para ser, no sé, millonario, se nos pasa por delante. Pero cuando estás en la tercera edad, tienes todo el día para ti, todo el día para pensar y empiezas a darte cuenta de que, oh, mira, realmente si pudiésemos obrar de esta manera viviríamos mucho mejor. Pero, pero claro, Sí, a los jóvenes que son los que deberían de practicarlo para recibir ese beneficio, ellos no están interesados porque tampoco han no, tenido la experiencia. Mire, yo cuando les digo la felicidad, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un estado de sentirte pleno, seguro y realizado. ¿eh? Si no te sientes realizado, pleno y seguro, olvídate de ser feliz, porque no lo eres, no lo eres. A lo mejor estás en un momento, pero no eres feliz. Es distinto estar enfermo que ser enfermo. El ser enfermo está siempre enfermo. El que está enfermo se cura después. Ese estado de ser, de decir, soy feliz, es muy difícil porque se piensa que ser feliz es disfrutar del placer y disfrutar de lo entretenido y disfrutar de los viajes, de lo desconocido y en el fondo eso no te hace feliz por ningún lado. Y la felicidad proviene de los vínculos establecidos, del vínculo filio-parental, fraterno-conyugal y parentofilial. Cuando dices esto a los jóvenes, ¿qué hacen? Ay, qué palabras tan raras, papá, qué raro eres. Que no entiendes nada, papá, no entiendes nada. Si la felicidad es otra cosa. Mira, me metí en mindfulness. Mindfulness, mente completa, si está muy bien, en mente, fullness, está eso. Y te lo voy a explicar, papá, porque fíjate que en la página 25 te dice que si haces esto, oye, yo tengo a mis hijos así. Y les digo, y Martín, cómo es que estás en y qué mindfulness? piensas? Que ¿Perdón? no tomas en cuenta las relaciones amistosas A ver, una cosa es la amistad y otra cosa es el vínculo. o el Para, vínculo de amistad, pero el vínculo, bueno, para la amistad es un tener... vínculo, ¿no? Sí, 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 pero dime qué es vínculo. ¿Qué entiendes por vínculo? A ver si entendemos lo mismo. Vínculo es una conectividad entre dos personas o más, Sí, ¿no? Es estoy... algo que está unido, ¿no? No, pero defínemelo. Algo, que hay No, algo no me sirve. Defíneme qué es vínculo. ¿Cómo se establece el a ver, vínculo? no tengo la facilidad de palabra que tú, pero yo creo que un vínculo quiere decir que existe algo que entre dos personas hay algo conectado, algo igual, algo que es compartido entre los dos, ¿no? ¿Qué algo? Yo comparto un vaso de leche con mi vecino y ya tenemos el No, vínculo. no, 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 me refiero, por ejemplo, no sé, a vínculos de cariño, de afectividad, de, No, pues de si felicidad. yo le quiero a mi vecino también. El vínculo, Pues no sé. Conchita, el vínculo comienza, yo te diría que en 7 años de respeto mutuo. Después otros 7 años de confianza mutua. Y después de eso, a lo mejor en 7 años más puedes confiar
completamente en la otra persona y dejarle las llaves de tu casa. Pero si no pasas por el respeto mutuo, no hay vínculo posible. Si no pasas por la confianza, y no puedes tener confianza si no hay respeto primero. Porque si la persona resulta que me dice va a estar a las 7, no viene, me va a traer esto y no me lo trae, me va a hacer esto y no me lo hace, bueno, yo no puedo confiar en esa persona. Así es que la confianza se establece sobre el respeto. Y ese respeto tiene que ser a largo plazo, no puede ser el respeto de un día, nada. Es el respeto de meses, a veces 7 meses, 7 años. Y cuando dicen, no, a esta persona siempre que le pido algo está aquí, tengo confianza en él. Y cuando tengo confianza, ¿qué tal, amigo? Aquí tienes la llave de mi auto y llévate el auto porque sé que confío en ti. Ahí se establece el vínculo sobre la base del respeto y la confianza. Pero esa cosa conectiva de estar junto al otro, eso no es ningún tipo de vinculación. No, no, de estar junto al otro no, de haber algo que bueno, que los dos estáis pues unidos en algo, ¿no? Ahora, ese Pero algo vamos tiene que a ver, ser, como te digo, ese algo tiene que pasar por la experiencia previa del respeto mutuo. No es algo así que sea algo en abstracto, no, el no, 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 respeto no, ya, mutuo. ya, Porque, ya, no, porque, no, por porque si supuesto. no, si No no me tienes el, refiero, si no tienes el respeto, no hay confianza. Eso hay que comprenderlo bien. no me he referido en absoluto en una amistad así, porque Ujú. será así de momento, no, 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 no. Pero Fíjate, es que, claro, como tú, la felicidad estriba, ¿no? En esas relaciones paterno-filiales, de hijos a padres, padres a hijos y de abuelos. Entonces, imagínate tú una persona que eso no lo tiene. pues no está Entonces, vinculado, no está vinculado. No está vinculado, por entonces más que quieras. Pero si hay muchas familias que se desconfían, el marido y la mujer. Hay mujeres que miran al marido y ya está mirando a la vez, ya miraste a la vecina, oye, ya mira, y llevan 20 años juntos o 25 años juntos. Es decir, ¿qué tipo de respeto tuvo ese hombre para que la mujer dude de él después de 20 años? Entonces, si no se dan esos vínculos, ¿tú crees que nunca llegarán a ser felices? No, yo no lo creo. Los paternos Yo, filial, yo, filial, paterno, yo no, conyugal. Si no se dan esos vínculos, no existiría nunca la felicidad. no, si yo no te lo digo, eso te lo dice la felicidad, no yo. Pregúntale a la felicidad si puede existir la felicidad sin vincularse, sin respeto, sin confianza. Bueno, pero de acuerdo, pero tú dices de padres a hijos, de hijos a padres y de los cónyuges. Sí, pues sí, Entonces, es fundamental. Si no tienes el vínculo filio-parental, la del hijo persona, al por padre ejemplo, primero. Si no tienes el los vínculo... huérfanos. A ver, Conchita, déjame bien que te explique. Si no tienes el vínculo del hijo al padre, si tú no has confiado en tu padre, si no has respetado a tu padre, si tú no tienes la experiencia de amar a tu padre, ¿puedes decirte feliz? Bueno, y entonces, ¿qué me dices de los huérfanos, por ejemplo? ¿Conoces a algún huérfano que diga, soy el más feliz del mundo? No tengo padre, no tengo padres. Soy feliz. Bueno, pero el no tener padre o tener un padre que no ha establecido esos vínculos contigo o lo que sea, ya eso ya te quita ya o sea, ya no puedes alcanzar felicidad ninguna en la vida. No sé, lo encuentro muy fuerte. A ver, es que tienes que entender lo que estamos hablando, la felicidad. Hay que preguntarle a la felicidad. Cuando quieras comprender el amor, pregúntale al amor, no le preguntes al libro, al amor, pregúntale a la felicidad, pregúntale a la naturaleza. Cuando quieres comprender esas cosas, no te guíes por ideas, guíate por las necesidades. ¿Qué es necesario para ser feliz? Si yo soy Adán, y Adán no tiene la relación con Eva, me estoy poniendo el caso de estar en una isla con una mujer, estamos solos los dos, si yo no tengo confianza con Eva, voy a estar amargado por muchas tortugas que vea por ahí, por muchos salmones que pesque todos los días, voy a estar amargado, ¿entiendes? Porque no tengo el vínculo de la complementariedad entre hombre y mujer, porque somos aspectos complementarios. La mujer me cumple a mí, yo cumplo a la mujer. Y si no tengo esa complementariedad, pues qué felicidad puedo tener. Aunque me pase todo el día riendo, ¿qué felicidad voy a tener? Ninguna, porque no nos completamos, ¿entiendes? Al padre lo completa al hijo lo completa el padre, a la esposa lo cumple el marido, al marido lo cumple la esposa, nos guste o no. Como te digo, esto hay que preguntárselo a la felicidad, no a Martín. Esto no son ideas de Martín, esto son necesidades pragmáticas para establecer la felicidad. Yo no he conocido a ningún... Mira, ahí tienes a Michael Jackson, un tipo con mucha plata, con mucho éxito, con mucha sonrisita. En los escenarios salía con mucha sonrisita y en la casa no podía tratar a su padre. Sí, sí, lo maltrataba mucho, sí. Entonces,
¿Se entiende? Entonces, el sentido de la felicidad no es una cosa así, ah, me río y estoy feliz. ¿Ves? Yo aquí tampoco estoy No, feliz porque no encuentro la luz adecuada. lo que pasa es que encuentro un poco fuerte, ¿no? Que aquellos que no puedan construir ese vínculo, ¿no? Con su padre, con su cónyuge, por lo que sea, por muchísimas cosas que pueden ocurrir en la vida, ¿no? Que no tengan la posibilidad, como tú dices, a lo mejor de preguntarle a la felicidad, ¿cómo puedo ser feliz? ¿No? Entonces no tengan la posibilidad en la vida aunque carecen de esos vínculos, ¿no? Pues intentar ser feliz con otras cosas, ¿no? Entonces, No, mira, me parece muy fuerte. espera, es que estás hablando de dos cosas. Estar feliz y ser feliz son dos cosas distintas, ¿eh? Estar enfermo y ser enfermo son dos cosas distintas. El ser enfermo es constante, no sé, no hay cura. Y el estar enfermo tiene cura. El ser feliz es un estado que viene y proviene de el respeto mutuo, la confianza mutua, el amor incondicional entre dos personas. El amor incondicional, imagínate a lo que estamos llegando, a la incondicionalidad afectiva. Es decir, que si yo tengo que matarme por mi mujer, tengo que matarme. Si tengo que ser incondicional hasta ese nivel, ¿entiendes? Si yo hablo de ese tipo de vinculación, claro, eso es muy difícil de hacerla, pero esa es la necesidad de la vinculación afectiva, no es mi idea, No, 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 si yo no es te estoy para que eso se diciendo. establezca. Ahora, que puede ser feliz un señor que tiene un desastre mental, sí, en un momento puede ser feliz, sí, no sé, puede ser feliz, todo el mundo puede estar feliz en un momento, pero de ahí a ser feliz, humanamente hablando, pues no lo es. ¿Qué piensas tú, Paula? No, yo pienso que sí, pues que estar feliz son momentos y que el ser feliz, la verdad es que muy pocas personas pueden estar en ese estado de ser feliz. O sea, yo me siento bien, pero Ujú. el ser feliz debe ser o un estado como muy constante en la felicidad. Claro, yo puedo pensar que la Cali es feliz, mi perra es feliz, mi gatita es feliz. Son felices porque son íntegros. Y en esa integridad se siente la pureza y sientes la felicidad del animal, aunque no se ríen, pero son incondicionales ante el bien común, son naturales. Cuando analizamos la naturaleza nos damos cuenta de esos aspectos que existen en todos los animales, ¿no? Una Pero maravilla. Sí. pero el ser humano no llega a eso y no llega a eso porque tiene miedo. Esa es la razón. El ser humano Sí, tiene miedo a enfrentarse a sus propias deficiencias de acuerdo. Sí, y sí, sí, sí. cuando deja de enfrentarse a sus propias deficiencias no madura. Y a veces, Pero también, sí, también no solamente a sus propias deficiencias, sino a la reacción externa de los demás, ¿no? sí, ¿No esa es crees? es una deficiencia. Cuando uno tiene miedo de la otra persona, el miedo lo siento yo, no la otra persona, ¿entiendes? Eso hay que entenderlo también. Cuando Sí. nosotros tenemos algún tipo de problema, no es porque, él me insultó y yo soy inocente en la respuesta al insulto. No. Si a mí me agrede el insulto, yo tengo que controlarlo. Yo soy responsable de controlar esa deficiencia, ¿entiendes? Y a eso es lo que me refiero con el miedo, que tenemos miedo a afrontar ese tipo de debilidades humanas que hemos adquirido durante la historia, nos guste o no, lo hemos adquirido. Y, y enfrentarlas cuesta un poco. Por eso que es bueno esto que estamos haciendo de una vez a la semana, meternos en el tema, porque nos vamos a ir a la cama pensando en, bueno, ¿qué será eso de la incondicionalidad? ¿O por qué eso de la felicidad? ¿Por qué Martín me habla de la felicidad y me dice así tan fuerte? Pero si yo soy feliz lavando platos. No. La felicidad es otro cuento. Y esto que te cuento de preguntarlo en, no en los dichos. Yo cuando era joven, ahí en España, bueno, tú sabes, ahí en la escuela te obligaban a leer un montón de libros. Yo partí con Agatha Christie, con Manuel Lafuente Estefanía. ¿Te acuerdas de estas novelas que había en nuestra época? Sí, sí, Y sí, sí, sí. me las leía todas. Iba en
en el autobús y en el metro leyéndome esas novelitas que eran chiquititas y las cambiabas, pero me las leía así, Sí, una tras otra. Y de ahí empecé a leer a todos estos, me compré todos los libros de Nietzsche, empecé a leer aspectos filosóficos y llegó un momento que dije, no Nietzsche es más. muy complicado, muy difícil para Esto mí, ¿eh? es, sí, dije, esto es una imbecilidad. Todo lo que dicen son porciones. Ninguno me habla de la totalidad. Dije, ¿dónde encuentro la totalidad? En la persona. Preocupante. Entonces, ¿para qué preocuparme de libros si tengo a la persona? Voy a analizar a las personas, a ver qué es lo que hace que la persona sea normal, ¿eh? Y cuando empiezas a comparar a la persona con los animales, te encuentras con que el caballito, y viene el caballito mansito, ¿eh? Y le dices, Cali, y viene. Y no, y hagas lo que hagas, son incondicionales a lo que les des, incondicional total. Y dices, bueno, ¿y por qué el ser humano no es incondicional ante la máxima necesidad, ¿no? Y ahí empiezas a deducir, empiezas a ajustar hilos por aquí, hilos por allá, y dices, bueno, ¿cuál es la identidad humana? Plaf. Ahí en una de las charlas lo tengo, ahí en uno de los videos lo puse súper clarito y bien esquemático. ¿Cuál es la identidad del ser humano normal? ¿Mm? Que después haya gente que te diga, no, pues yo no quiero ser así. Bueno, vale, sí, sí, todos podemos ser responsables o irresponsables y tenemos libertad. Yo les digo, tú puedes construirte o destruirte si es tu alternativa. Si quieres destruirte, destrúyete. Si quieres construirte, construyete. Pero tienes que Pero saber qué es lo que Martín, te construye y qué es lo que te tampoco, destruye. tampoco si somos conscientes que vivimos en una sociedad que estamos todos zumbados, es verdad, estamos todos zumbados, porque estamos todos zumbados. Tampoco aislarte tú, sabes, aunque sé que lo que estás diciendo, vamos a ver, no porque lo digas tú, sino por lo que tú planteas, creo que estás en lo cierto, ¿no? Pero, ¿cómo te vas a aislar tú de socialmente, de ser en tu entorno más próximo completamente diferente a los demás? A ver, lo que haces es, mira, yo por ejemplo estoy pagando contribuciones y digo, ¿por qué demonios tengo que pagar un arriendo por una casa que ya he comprado? ¿Mm? Estoy en la sociedad y la sociedad me obliga a hacer ese tipo de sandeces, ¿eh? Estoy en la sociedad y me obligan a que en el día de Navidad tenga que regalar regalos a todo el mundo sin acordarme de que es el cumpleaños de Jesús. Otra sandez. Estoy en una sociedad donde Halloween es el día de los idiotas que salen por la calle a ver quién es más idiota y tengo que hacer. Bueno, yo veo eso desde una perspectiva distinta. Digo, ¿tú quieres salir? Sal. Yo no voy a salir. Mira, ahora mismo estoy haciendo la charla y podría haber estado, porque Gertie está de jueza de carrera, de carretas de caballos, y la llamaron y es un bonito, es una cosa bonita también. Pero yo sé que si me meto ahí voy a tener que hablar con otras personas que no tienen nada que ver con esto que estoy hablando. Entonces me voy a perder el tiempo. Y le dije, Gertie, no, no, tranquila, yo me quedo aquí haciendo mi charla y tú te vas a hablar con las personas de caballos, ¿entiendes? Claro, uno Ujú. puede, en algunos momentos puedes hacer eso, en otros momentos no lo puedes hacer y tienes que meterte en la sociedad y embutirte con ellos y tener que fumarte el cigarrillo o la cerveza o el vino, lo que te ofrezcan, porque si no lo haces te miran como raro, ¿no? Pero una cosa Pero es, es que a la larga uno termina acostumbrándose a ser el bicho raro, si eso es sí, como que no, es normal que yo no encaje en ninguna parte. Al principio me lo cuestionaba mucho y me autoflagelaba y decía, no, yo tengo algo malo, yo soy la rara, no sé, y al final te aceptas y dices, ¿qué me importa? O sea, así es. Sí, Cuando pero yo, ¿cuál es la fuerza? Porque vamos a ver, cuando no estás de acuerdo con esos comportamientos, o no comportamientos, sino lo que existe, ¿no? No vamos a decir ni malo ni bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, necesito socializar mucho. Yo no me he acostumbrado todavía a la soledad. La soledad, vamos a ver, yo me siento sola cuando no trato con la gente, porque vamos a ver, la soledad es muy relativa, no porque estés sola sin hablar con la gente tienes que estar en soledad, no. Ujú, Pero yo necesito hablar con la gente. Pero después, cuando estás tratando con la gente y te fundes con ella, no te encuentras bien. Entonces hay el dilema, te encuentras que tú no vas con eso, pero te quieres aislar de ello y también te encuentras mal.
Entonces, es un dilema. Pero Es No, un pero, dilema. o sea, lo que pasa es que uno en la vida siempre se va a encontrar con personas que son como uno. O sea, claro, siempre. Y eso sí, no, o sea, a lo mejor, claro, si tú eres de naturaleza muy sociable y que siempre te gusta estar como con harta gente y a lo mejor a donde tú vas te gusta hacer amistades, bueno, ya eso va como con tu personalidad. claro. Pero, Paula, es que el problema está en que yo no encuentro, es que yo también soy un bicho raro, en que yo no encuentro gente que vamos a ver, que esté en la misma onda que yo, ni que le importe las cosas que a mí me importan, ni nada de eso. Entonces, por otra parte, sí necesito hablar bueno, pues estar con gente hablando, pero cuando me voy con gente hablando, pues no me gusta. Me pasa lo que ha dicho, por ejemplo, Martín, no me interesa, no me... Entonces es un dilema que digo, bueno, estoy con la sociedad y no me encuentro bien, pero me voy a casa sola y tampoco me encuentro bien. Y es que no Mira, te creas que se encuentra, que estamos muy zumbados, Paula, estamos no, muy mira, zumbados. mira, mm, lo que uno hace generalmente es atraer a aquellos que tienen algún tipo de cualidad semejante a la tuya. Por ejemplo, yo hablo con 4 o 5 personas que nos conocemos muy bien, hablo con ellos por teléfono y sabemos de dónde van los tiros y nos empatizamos porque comprendemos las mismas cosas. ¿No? Eso es así, nos guste o no, es así. En la sociedad hay una especie de triángulo donde hay afinidades mínimas y afinidades máximas. ¿Eh? Abajo están los que van al partido de fútbol, 50.000 personas del Barcelona que pueden hablar todo el día del Barcelona. Y arriba hay dos o tres hablando de los átomos del, no sé, del ADN y son 2 o 3 nada más, ¿entiendes? Entonces uno encuentra esas personas similares y bueno, y lo rico es cuando esas personas se enriquecen, se complementan. Ahí está lo rico, ¿eh? Cuando empieza uno a hablar de algo y el otro te habla de algo que te beneficia y tú le beneficias al otro, te beneficia a ti. ¡Wow! Eso es extraordinario. Y ahí rechazas al Yo lo resto. que Fíjate que vivo en nos un pueblo casamos, pequeño. fíjate que generalmente nos casamos con una persona nada más y son 10 millones de personas las que hay en el universo, en el mundo. ¿Mm? Nos casamos con Sí, una pero nada más. no las conocemos tampoco. O No, sea que... pero de ese grupo en el que tú estás, elegiste aquella que se parecía a ti por algo. Eso es lo que, eso es lo que, yo ya me he casado 2 veces. eso es lo que hay que ir buscando, esas personas Paula, que yo me he tengan alguna casado una, afinidad. ya no me vuelvo más a casar. Bueno, sí. Bueno, estas cosas, bueno, sí es verdad que bueno que buscas pues la gente más afín a ti, pero bueno, yo es que estoy en un pueblo pequeño y entonces, claro, la gente es muy, vamos a ver, es muy diferente a mí, entonces pues yo qué sé, no, yo también me encuentro el bicho raro un poco, también me he encontrado en mi familia el bicho raro y en los colegios también, o sea, me he encontrado siempre el bicho raro, A ver, pero bueno, ahí hay que mirar también si somos muy raros nosotros, porque a lo mejor el hecho de que no encuentres a alguien similar puede ser también una razón de que eres muy selectiva. ¿M? Y esa selectividad, mira, tengo a mi hermano que tiene ya, ¿cuánto tendrá? Cerca de 80 años. Y nunca se ha casado. Y nunca se ha casado porque mira a una mujer, no, no, fíjate que tiene el zapato corto. Mira que no, bueno, que pero tiene. ¿cuál es el Oye, pero problema? Es que eso no es ningún problema. llevas 80 años exigiendo una Brigitte Bardot, no sé. Martín, Y Martín, pero estás eso no es solo. ningún problema. Yo eso no lo veo ningún problema. No, para mí es un problema, para mí es un problema porque la complementariedad te la da el trabajo que tú hagas con la persona. No puedes esperar que la persona perfecta salga del cielo y ya salió perfecta y ya la tengo. No, tienes que perfeccionarla tú porque son complementos, ¿entiendes? Entonces yo le digo a mi hermano, mira, encuentra una y a esa una la vas educando, ella te va a ir educando a ti, tú le vas a educar a ella te va a hablar de aspectos variables, tú le vas a hablar de aspectos inmutables y os vais a complementar y ahí surgís, pero él no, 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 es que tiene que venir la que sea. Y me muestra, fíjate que tiene 80 años y me muestra fotos de niñas de 18 años. Me dice, mira qué buena estás. Pero estáis loco, muchacho, estáis Tonto, es loco. que Martín no es tonto, no es tonto. No, es loco, es loco. No, tonto no es No. loco.
No, ahí yo creo que hay un problema. Hay un problema grande, un problema grande. Sí. Yo no lo creo. Vamos a ver, mientras no se haga daño a otras cosas, a las personas, a los animales, a mí me da igual la persona. Vamos a ver, que yo comprendo que tienen que existir todo tipo de personas, las opciones son infinitas y cada persona tiene su opción. Creo bueno, que para mí es ¿Cómo, comprensible lo de todo. cómo comprendéis esto que hablamos en la charla de que las cosas existen para el hombre? De que toda la creación existe para el hombre. Porque la dirección de esta presentación era dar a entender que nosotros somos la finalidad de la eh, energía, por llamarlo de alguna manera, o la finalidad del inicio. Es decir, las cosas se inician para ser disfrutadas y el único capaz de disfrutarlas es la mentalidad humana. ¿Cómo veis eso? ¿Tú crees? No, no lo creo, ¿Tú lo crees veo. No, que no un sé yo. caballo no disfruta de su existencia de alguna No, no, espera, manera? espera, espera, no me estás comprendiendo. Me refiero a que el origen de la creación, el Big Bang, pum pum, así lo dicen los físicos, yo no comparto eso, pero ese pum pum, Stephen Hawking. ese pum pum que empieza, esa idea inicial estaba esperando que el hombre pudiese disfrutar de esa creación. ¿Por qué? Porque si quitamos a la mentalidad del hombre, resulta que no hay nadie que lo aprecie. ¿Se entiende? O sea, ese Tú potencial eres como, del valor. eso lo dice, eso Ujú. lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que el mundo se creó para el regocijo Sí, del hombre y la mujer. pero más que la Biblia, busquemos qué razón tendrían los astros, las plantas, los animales, si no existiera una mentalidad apreciativa. Es que yo no sé hasta qué punto, eso también, cuando tú lo dijiste, cuando lo has dicho ahora, me queda un poco pensativa. Ujú. A ver, ¿cómo podemos saber nosotros lo que aprecian o no los animales? Bueno, yo sé que mi caballo nunca se ha preocupado de las gallinas, nunca. Yo no sé por qué no lo hace, pero le veo ahí y las gallinas salen corriendo, el caballo viene por ahí. Ningún caballo se sienta ahí a decir, pucha, necesitamos que las gallinas se suban arriba porque los ratones están comiendo los huevos. El caballo no lo hace, no lo hace, pero yo tengo que hacerlo. Y yo si veo que pasa eso, tengo que poner los huevitos arriba para protegerle, ¿no? Sí, ¿queda claro? Sí. Sí, pero bueno, a lo mejor aprecian de otra manera, No, 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 aprecian es que otras yo cosas. no estoy diciendo que los caballos son unos muñecos que no tienen sensibilidad. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los caballos y las flores y las plantas y los animales y las moléculas y los átomos, las partículas y todas las cosas que existen, toda la creación, todas las especies, no tienen una sensibilidad capaz de evaluar, no tienen una capacidad de comprender y no tienen tienen capacidad de conocer. Mi gato me conoce, mi perro me conoce, mi caballo me conoce. Ellos me conocen. Cuando yo Y vengo, tienen huelen capacidad bien, tienen capacidad de proteger de su proteger también clan, su... claro, así pero es. es como ya eso es como lo más a Lo lo que máximo. pueden, Así es, sí. así es. Pero no tienen la capacidad de preocuparse por las ballenas, por los osos pardos, por todas estas cosas, porque no, no. Pero Pero porque no lo necesitan, ¿no? Es como, a lo mejor como tú dices, llegan hasta lo que es necesario para ellos, ¿no? a ver, No lo Conchita, necesitan. pero ¿entiendes el punto? La creación del universo está hecha para ser evaluada, ¿eh? Y el único ser capaz de evaluarlo es la condición humana, no hay otro. Entonces, para quién está hecha la belleza? Para aquel que la puede apreciar. Si no, ¿para quién está hecho el dólar? ¿El dólar está hecho para los animales o para las personas? El dólar está hecho para las personas que pueden reconocer el valor del dólar, ¿entiendes? Lo mismo con el euro. Entonces, esa cognición es la que permite valorarlo y decir, el dólar vale. Lo mismo con esto, la cognición humana es la que puede decir, ya, el cosmos es precioso, es un orden que se basa en una ordenanza que lo ordena y esa ordenanza es conectiva, bla, 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 y sacas toda la razón de ese existir.
Solo la conciencia humana puede hacer eso. Si no, no tendría sentido. ¿Qué sentido tendría hacer una casa si no hay habitantes? No tendría sentido. ¿Entiendes? Sí, pero es como colocarse en un orden natural superior a todo lo existente Es y que somos no lo superiores. Es que somos, Concha, somos superiores. No hay ninguna especie capaz de comprender, sentir y producir lo que produce la especie humana. No lo sé, yo es que no tengo ese sentimiento sobre, por ejemplo, cuando veo una flor, cuando veo un animal, no, no creo que yo sea superior a una flor ni a un Es que, animal, Concha, no lo sé, no lo... Conchita, estás tomando las cosas de forma particular. Lo entiendo Ah, vale, lo entiendo tal porque, vez, sí. lo entiendo porque es normal que se tomen las cosas así. A lo que voy es Sí, al origen de la creación, el origen que crea la creación lo crea ya, ya, para valorarlo. Si no sí, hay sí, sí. alguien que lo valore, eso no sirve para nada. Así, literalmente. Si yo hago la casa para nada, la casa no sirve para nada. Necesito a alguien que se entre en la casa y diga, uy, qué bonita es la casa, mira qué grande es, qué puertas tiene, qué ventanas tiene. Ah, ahí vale la casa. ¿Qué pasa con la casa cuando no hay ningún humano? Se destruye, se rompe y se va. Independientemente de que vengan las lagartijas, independientemente de que los búhos se sienten encima y hagan pupú encima, eso va a pasar. Pero el valor de la casa lo estipula el que pueda apreciar el valor. Y el único ser creado con la capacidad de valorar las cosas es el ser humano. No hay ningún otro ser. Claro que uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasa si existen extraterrestres? Bueno, ahí ya es dinámica tuya. ¿Por qué? Porque no hay ninguna comprobación y mira, a mí me pasó allí en el Copero, en Sevilla, no sé si te he contado esto, no lo he contado muchas veces. Yo estaba de controlador de vuelos ahí con los helicópteros, ¿eh? Y hacíamos maniobras donde el helicóptero subía, prendía una luz blanca fuerte para saber dónde está la Tierra, paraba el motor, se dejaba caer con una luz intermitente y después ponía la luz roja para irse. Y eso se veía desde Dos Hermanas. Tú sabes dónde están Dos Hermanas, ¿no? Bueno, desde Dos Sí. Hermanas se veía el Copero y en el Copero era donde hacíamos estas maniobras. Al día siguiente salían las noticias del sur, el tremendo... nos visitan los extraterrestres sobre el Copero. ¿Eh? Y salían inducidos, salían deducidos, salían embutidos, salían de todo cuento ahí para llenar el periódico de los extraterrestres. Me llama una vez un editor del sur y me dice, a ver, Copero, ¿ustedes no han visto los extraterrestres? No, no son extraterrestres, son maniobras militares. Nosotros ponemos el helicóptero a una altura, después pone a hablar, le expliqué todo el rollo. Ni siquiera el radar del Copero fue capaz de captar a estos extraterrestres súper inteligentes que se violan todas, nos superan en todo. Hola, otro diario ahí. Y tú dices, ¿cómo pueden ser tan cara? Bueno, aquí en Chile se dice la Ujú. expresión cara raja. ¿Cómo pueden ser tan cara raja? Les estás diciendo que es una maniobra militar y te están diciendo que ni siquiera los militares los reconocieron a estos extraterrestres que llegaron al Copero, ¿entiendes? Así que, claro, si pensáis que existen estos extraterrestres que nos superan, entonces ya, puede que No, haya. yo no Yo, pienso eso. yo de lo que veo me doy cuenta de que todas las cosas que observamos y que las valoramos los humanos. El resto de los animales no pueden valorarlas, ¿no? Entonces, el sentido de la creación del cosmos es eso, es un bienestar para el ser humano. Pero fíjate lo que dijimos en la charla. Imagínate que hubiese sido la sociedad normal, esta de Stanley Cooper, o cuál era el que me dijiste, el mundo ideal de De Huxley. Aldous Huxley. Aldous Huxley, ese es. Aldous Imagi- Huxley. Imagínate que la sociedad fuese como lo dijimos, de estar un día en completa apreciación, sin despreciar nada, solamente apreciando todos todo el día. Bueno, todo Ujú. eso que vemos sería precioso, sería una cosa extraordinaria, ¿entiendes? Pero ¿por qué no es extraordinario? Porque nos seguimos cegando y queremos seguir reclamando, acusando, rechazando, entonces al final no disfrutamos de nada. ¿Ibas a decir, Paula? No, nada. No. Hola No, Milton, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, gracias. Disculpen la demora porque estaba en una reunión. Ahora estoy acá en el No, paradero, estoy esperando bus, no te preocupes. pero estoy atento, estoy atento. Muy bien, gracias.
Entretenía Gusto de saludarle a todos. Igual, Igualmente. saludos. Hola. Paula, yo te veo a ti con el mundo detrás ahí. Parece que te pusiste a tono con la charla. Sí. Sí, son cosas muy, muy interesantes. La próxima semana vamos a hablar del aparato límbico, de cómo percibimos nosotros estas cosas que existen alrededor. Vamos a hablar del tálamo, el Martín, hipotálamo, de todas qué estas gran cosas. pensador, qué gran pensador eres. Hay que darle vueltas a las cosas, pero la culpa la tenéis vosotros, los alumnos, que me estáis exigiendo siempre cosas nuevas. Pero Ahí eso está. es bueno que haya personas que tengan el gusto y que se sientan bien transmitiendo conocimientos y enseñando, investigando y de todo, ¿no? Que parece ser que ya no Sí. quedan muchas. Eso ya Mira, es una reserva natural. Como Pero hoy, por eso mismo hay que apreciarlo, porque como no mm, quedan muchas sí, y sí, estamos atravesando un momento crucial, encuentro yo, a nivel de la humanidad y de lo que estamos hablando, de la naturaleza humana, que para que no se pierda, es indispensable aprovechar estas instancias. sí, sí, muy, muy importante. Y yo también me siento súper agradecido porque, como te digo, yo te lo digo te lo decía en broma, pero es en serio. En cada clase, yo cuando empecé a dar clases, yo no soy pedagogo, no estudié pedagogía en arte, pero cuando vine aquí me vi obligado a tener que analizar las cosas. Pero sí que tengo esa cosa descartiana de dudar de todo. Yo, como buen español, ¿eh? Dudo de todo. Y ese dudar de todo me llevó a buscar la razón. Y bueno, ¿y por qué de la creación? ¿Qué es la creación y qué es la creatividad y qué es el arte y qué es la belleza y qué es todo lo involucrado? Y bueno, como me gusta también escribir, pues voy analizando, escribiendo, pensando y cada vez que hablo con un alumno tengo que revisar de nuevo lo que le estoy diciendo para saber si estoy en lo cierto o no. Y ahí el alumno apoya, ahí el alumno me dice, pero mira, esto es así, esto es así. Sí, es una dupla entre el otro alumnos. día, ¿Sí? sí, el otro día hubo una compañera nuestra, ¿no? Que preguntó, me acuerdo yo que estabas tú hablando del arte, del valor del arte, ¿no? Ujú. Y, y fue un poco de, yo no quise más discutir, ¿no? Es verdad que el arte no sirve para nada, es verdad, es lo que yo también lo siento así, o sea, el arte no sirve para nada material, es verdad, no tiene valor material ninguno. Y entonces ella discutía que si ponía en una pared un cuadro que sí tenía un valor material, porque entonces yo creo, eso estuve yo a punto de discutírselo, digo, no, no tiene ningún valor material ninguno, pero no quise más así, me parece muy bueno que haya distintas maneras de ver las cosas y tal, ¿no? Realmente Miren, estamos en un inclu- gremio que, ¿qué? Dime. no, el término valor. Hay tan poca definición de valor. Si te metes en el Google y empiezas a preguntar definiciones de valor, te vuelves loca. Así, literalmente. Porque son estupideces tras estupideces. Te lo digo así con claridad. Estupideces cuando algo no funciona adecuadamente. Eso se entiende por estúpido. Pero alguien que te diga el valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia, no lo vas a ver en ninguna de estas páginas de Google. ¿Por qué? Porque esa gente no lo han analizado. Yo cuando empecé a hablar del valor a los alumnos, tuve que cuestionarme de qué estoy hablando. Estoy hablando del precio, estoy hablando de una cualidad, estoy hablando de un objeto, estoy hablando de algo, ¿dónde se establece? Y ese pensar es lo que te lleva a deducir, porque estás buscando el valor, no estás buscando una definición tuya. Aquí en Google están definiciones de que valor es algo que me gusta. Vale, ya lo dejo listo. Es algo que me gusta. Si ya está, eso. Me vale porque me gusta. Pero ¿cómo? Si el valor no es solamente eso, además de ser una cualidad contenida en el objeto, es una cualidad que además te atrae. Curioso, ¿eh? Que además Sí. me atrae. Y cuando me atrae, respondo. Entonces, chunta, ¿qué es esto? Hay intención, selección y poder en esa respuesta y además hay un atractivo, hay
¿cómo decirte? Una receptividad y hay una respuesta a esa receptividad. Entonces el valor que es un mecanismo, ya no deja de ser una cosa, ya resulta que es un sistema. Y cuando es un sistema hay Sí. muchos factores que intervienen en ese sistema, ¿entiendes? Entonces llegar a comprender que el valor es un sistema te toma mucho tiempo, porque lo Va más a un fácil sistema que no es material en absoluto. claro, no es un sistema material. ¿Por qué? Porque se basa en estimulaciones. Estimulación e impulso, Mm, estimulación e impulso. sí. Bueno, todo este tipo de terminologías que yo utilizo, las utilizo porque las he dado muchas vueltas. He llegado a pensar que el estímulo es eso invisible que te atrae y el impulso es eso físico que te motiva a buscarlo y hay una diferencia entre el motivo, entre el impulso Sí, y... pero tiene que ser así las definiciones porque Así tienen que es, ser concretas y concisas, porque si así es, no, así es. realmente no definirían con exactitud lo que quieres decir, ¿no? Claro, así es. Así que mira, os voy a contar un poquito qué es lo que vamos a tratar de tocar. A ver qué hice yo. Ya algo hice mal. La próxima semana vamos a hablar de estas cosas que sí que son interesantes. Esto es un poquito como para despertar el apetito. Vamos a hablar de la protoconsciencia que a ti te gusta. Hola. ¡Eh! Vamos a hablar de la protoconsciencia y vamos a hablar de todas estas cosas que llegan al hipotálamo y mediante la amígdala pueden causar estimulaciones. De esto vamos a hablar la próxima semana, que va a estar estupendo, así es que les invito para la próxima semana y los dejo ya, porque ya se nos ha pasado la hora, ¿vale? Ya.